En las profundidades del siglo XVI, un hombre escribió palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que algunos consideran simples versos poéticos y otros ven como ventanas hacia nuestro destino. Michel de Nostredame, mejor conocido como Nostradamus, no era un simple boticario de la Francia renacentista, era un visionario cuyas predicciones han intrigado a generaciones enteras y, sorprendentemente, muchas parecen cobrar vida en nuestro tiempo presente. Imaginen por un momento estar sentados en una habitación tenuemente iluminada en 1555, observando a un hombre inclinado sobre su escritorio, sumergido en un trance profundo mientras escribe frenéticamente cuartetas que describirían eventos que sucederían siglos después. Sus visiones, plasmadas en un lenguaje deliberadamente críptico, han sobrevivido al paso del tiempo, desafiando explicaciones racionales y cautivando tanto a escépticos como a creyentes. Pero ¿por qué deberíamos prestar atención a las palabras de un hombre que vivió hace más de 400 años? La respuesta es tan fascinante como perturbadora. En una era donde la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta la amenaza de conflictos globales, las profecías de Nostradamus parecen resonar con una claridad escalofriante. Sus predicciones sobre guerras devastadoras, catástrofes naturales y transformaciones sociales profundas no solo reflejan nuestros temores actuales, sino que también podrían servir como advertencias cruciales sobre el camino que estamos tomando. Lo que hace que estas profecías sean particularmente relevantes en nuestro tiempo es la convergencia inquietante entre sus visiones y las crisis que enfrentamos en el siglo XXI. Mientras el mundo lucha con pandemias globales, inestabilidad política y amenazas existenciales, las palabras de Nostradamus adquieren un nuevo significado, uno que trasciende la mera curiosidad histórica y se convierte en un posible mapa de los peligros que acechan en nuestro horizonte. En el mundo actual, donde la información viaja a la velocidad de la luz y los cambios sociales ocurren a un ritmo vertiginoso, las predicciones de Nostradamus sobre la fragmentación de la sociedad y el surgimiento de nuevas formas de conflicto parecen especialmente proféticas. Sus visiones de una humanidad dividida por ideologías y amenazada por sus propias creaciones tecnológicas resuenan con una actualidad sorprendente. Mientras nos adentramos en estas profecías, es importante entender que no estamos simplemente explorando curiosidades históricas o ejercicios de interpretación. Estamos examinando advertencias que podrían ser cruciales para nuestra supervivencia como especie. Las predicciones de Nostradamus, lejos de ser meros entretenimientos, podrían representar una guía vital para navegar los peligrosos escollos que nos aguardan en el futuro cercano. La pregunta que debemos hacernos no es si Nostradamus fue verdaderamente un profeta, sino que podemos aprender de sus visiones en un mundo que parece estar al borde de múltiples crisis. Sus predicciones, interpretadas a la luz de nuestros desafíos actuales, podrían ofrecer perspectivas valiosas sobre cómo enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. En este viaje a través de las profecías más inquietantes de Nostradamus, examinaremos 9 predicciones específicas que parecen tener una relevancia particular para nuestro tiempo. Desde el surgimiento de conflictos globales hasta la amenaza de catástrofes ambientales, cada profecía nos ofrece una ventana única hacia los posibles peligros que nos aguardan y, más importante aún, hacia las acciones que podríamos tomar para evitarlos. La primera de estas profecías, que habla sobre divisiones globales profundas, parece manifestarse en el creciente abismo ideológico que separa a naciones y pueblos en nuestro tiempo. En un mundo cada vez más polarizado, donde las redes sociales y la desinformación amplifican nuestras diferencias, las palabras de Nostradamus sobre una humanidad fragmentada adquieren un significado especialmente preocupante. Esta división global que Nostradamus predijo se manifiesta hoy en múltiples dimensiones, creando fracturas que amenazan con desgarrar el tejido mismo de nuestra civilización. En las calles de las grandes ciudades, vemos manifestaciones que enfrentan a ciudadanos contra ciudadanos, mientras en las redes sociales, las cámaras de eco amplifican nuestras diferencias hasta convertirlas en abismos aparentemente insalvables. La tecnología, que prometía conectarnos y acercarnos, paradójicamente ha contribuido a profundizar estas divisiones. Los algoritmos que filtran nuestro contenido en línea crean burbujas informativas cada vez más herméticas, donde cada grupo solo escucha ecos de sus propias creencias, reforzando prejuicios y profundizando el antagonismo hacia quienes piensan diferente.
Nostradamus pareció anticipar esta paradoja cuando escribió sobre torres de cristal que separarán a los hermanos, una metáfora que hoy podríamos interpretar como las pantallas de nuestros dispositivos digitales. En el ámbito geopolítico, estas divisiones se materializan en nuevas formas de guerra fría, donde las potencias mundiales compiten no solo por recursos y territorios, sino también por el control de la narrativa global. China y Occidente se encuentran en una creciente tensión que va más allá de lo económico, abarcando aspectos culturales, tecnológicos y filosóficos fundamentales sobre cómo debe organizarse la sociedad humana. La profecía de Nostradamus sobre el gran imperio dividido cobra un nuevo significado cuando observamos cómo las alianzas tradicionales se tambalean. La Unión Europea enfrenta desafíos internos sin precedentes, mientras que organismos internacionales como las Naciones Unidas luchan por mantener su relevancia en un mundo cada vez más fragmentado. El Brexit marcó apenas el comienzo de una tendencia hacia el aislacionismo y el nacionalismo que amenaza con revertir décadas de integración global. En América Latina, las divisiones ideológicas han alcanzado niveles de polarización que recuerdan los momentos más oscuros del siglo XX. Familias se dividen por diferencias políticas, mientras que las naciones oscilan entre extremos ideológicos, creando un panorama de inestabilidad que afecta el desarrollo económico y social de toda la región. La predicción de Nostradamus sobre hermanos que se volverán enemigos parece materializarse en cada elección, en cada debate público, en cada confrontación social. El surgimiento de movimientos populistas en todo el mundo representa otro aspecto de esta fragmentación global. Líderes carismáticos explotan las divisiones existentes, prometiendo soluciones simples a problemas complejos y profundizando aún más las brechas sociales. La advertencia de Nostradamus sobre falsos profetas que seducirán a las masas resuena con particular claridad en esta era de posverdad y hechos alternativos. La desinformación, amplificada por las redes sociales y medios de comunicación partidistas, actúa como un catalizador que acelera este proceso de división. Teorías conspirativas que antes habitaban los márgenes de la sociedad ahora encuentran audiencias masivas, creando realidades paralelas donde diferentes grupos viven en universos informativos completamente distintos. La profecía que habla de verdades que se volverán mentiras y mentiras que se volverán verdades parece describir perfectamente nuestra era de fake news y manipulación mediática. Las divisiones económicas también se han profundizado de manera alarmante. La brecha entre ricos y pobres ha alcanzado niveles sin precedentes, creando sociedades cada vez más estratificadas donde la movilidad social se vuelve un sueño inalcanzable para muchos. Nostradamus advirtió sobre tiempos donde los ricos se volverán más ricos y los pobres más pobres, una predicción que describe con precisión inquietante la realidad económica del siglo XXI. El impacto de estas divisiones en la juventud es particularmente preocupante. Las nuevas generaciones crecen en un mundo donde la polarización se ha normalizado, donde el diálogo constructivo entre diferentes puntos de vista parece cada vez más difícil. La predicción de Nostradamus sobre jóvenes que no conocerán la paz del entendimiento mutuo refleja la realidad de una generación que hereda un mundo fracturado. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas divisiones de maneras que nadie podría haber anticipado. Las diferentes respuestas a la crisis sanitaria, las teorías conspirativas sobre el origen del virus y los debates sobre las medidas de prevención crearon nuevas líneas de fractura en sociedades ya divididas. La profecía que habla de una plaga que dividirá al mundo más que la enfermedad misma parece haber sido extraordinariamente precisa. Las divisiones religiosas y culturales también se han intensificado, con el surgimiento de movimientos fundamentalistas y la creciente tensión entre diferentes visiones del mundo. El choque entre secularismo y religiosidad, entre tradición y modernidad, crea conflictos que parecen irreconciliables. La advertencia de Nostradamus sobre guerras de fe que no se librarán con espadas adquiere un nuevo significado en esta era de guerras culturales. Sin embargo, en medio de estas divisiones, también emergen señales de esperanza. Grupos y movimientos que buscan tender puentes y promover el diálogo surgen como respuesta a la polarización extrema. La profecía de Nostradamus también habla de tiempos de oscuridad seguidos por una gran luz, sugiriendo que estas divisiones podrían eventualmente llevar a un nuevo entendimiento y unidad. Las redes de solidaridad que se forman a nivel local,
Los esfuerzos por crear espacios de diálogo genuino y las iniciativas para combatir la desinformación representan contracorrientes esperanzadoras en este panorama de división. Jóvenes activistas y líderes comunitarios trabajan incansablemente para construir puentes entre diferentes grupos, demostrando que la profecía de Nostradamus también podría incluir la posibilidad de superación y reconciliación. La búsqueda de entendimiento mutuo y reconciliación nos lleva directamente a la segunda profecía de Nostradamus, que habla sobre desastres naturales sin precedentes. En sus escritos, el vidente francés describió una época en que los cielos llorarían la destrucción de la tierra, una metáfora que hoy cobra un significado aterrador cuando observamos los efectos devastadores del cambio climático en nuestro planeta. Los eventos climáticos extremos se han convertido en una realidad cotidiana que ya no podemos ignorar. Huracanes de categorías nunca antes vistas arrasan costas enteras, mientras que sequías prolongadas transforman tierras fértiles en desiertos inhabitables. La predicción de Nostradamus sobre aguas que subirán hasta cubrir las torres más altas parece una descripción precisa del aumento del nivel del mar que amenaza a ciudades costeras en todo el mundo. En el Ártico, el derretimiento acelerado de los glaciares no solo amenaza con elevar los niveles del mar, sino que también está liberando virus y bacterias antiguos que han permanecido congelados durante milenios. La advertencia de Nostradamus sobre peligros dormidos que despertarán del hielo adquiere un nuevo y terrorífico significado en este contexto. Los científicos observan con preocupación cómo el permafrost se derrite, liberando no solo microorganismos potencialmente peligrosos, sino también grandes cantidades de metano que podrían acelerar aún más el calentamiento global. Los incendios forestales han alcanzado una escala apocalíptica, consumiendo millones de hectáreas en Australia, California, la Amazonía y otras regiones del mundo. La visión de Nostradamus de bosques que arderán como paja se materializa año tras año con una precisión escalofriante. Estos megaincendios no solo destruyen ecosistemas enteros, sino que también liberan cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera, creando un círculo vicioso de calentamiento y destrucción. Los patrones climáticos erráticos han comenzado a afectar la producción de alimentos en todo el mundo. Regiones tradicionalmente agrícolas enfrentan cosechas fallidas debido a sequías prolongadas o lluvias excesivas, mientras que las plagas de insectos, favorecidas por las temperaturas más cálidas, devastan cultivos enteros. La profecía que habla de hambrunas que seguirán a las tormentas parece describir con precisión la crisis alimentaria que se avecina. Los océanos, fuente de vida y sustento para miles de millones de personas, sufren transformaciones dramáticas. La acidificación de las aguas marinas, causada por la absorción excesiva de dióxido de carbono, amenaza con colapsar las cadenas alimentarias marinas. Los arrecifes de coral, descritos por Nostradamus como los jardines del mar que se volverán desiertos, están muriendo a un ritmo alarmante, llevándose consigo ecosistemas enteros. Las tormentas solares, otro fenómeno mencionado en las profecías, representan una amenaza creciente para nuestra civilización tecnológicamente dependiente. Una eyección de masa coronal potente, como la que Nostradamus describió como fuego que caerá del cielo, podría paralizar las redes eléctricas y los sistemas de comunicación globales, llevándonos al caos en cuestión de horas. Los terremotos y la actividad volcánica también parecen estar aumentando en frecuencia e intensidad. La predicción sobre montañas que vomitarán fuego mientras la Tierra tiembla adquiere un nuevo significado cuando consideramos cómo el deshielo glaciar está alterando las presiones tectónicas en diferentes regiones del planeta. Los científicos han comenzado a establecer conexiones entre el cambio climático y el aumento de la actividad sísmica y volcánica. La migración masiva provocada por estos desastres naturales ya ha comenzado a transformar sociedades enteras. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la elevación del nivel del mar, la desertificación o los eventos climáticos extremos. La visión de Nostradamus de pueblos enteros que vagarán buscando nuevas tierras se materializa en las caravanas de refugiados climáticos que cruzan continentes en busca de seguridad. Los sistemas meteorológicos globales están experimentando alteraciones fundamentales. Las corrientes oceánicas que han regulado el clima durante milenios muestran señales de desestabilización. La corriente del Golfo, crucial para el clima europeo, muestra signos de debilitamiento, tal como sugiere la profecía que habla de ríos invisibles en el mar que cambiarán su curso.
Las enfermedades tropicales se expanden hacia regiones tradicionalmente templadas, llevando consigo nuevas amenazas para la salud pública. La predicción de Nostradamus sobre plagas que seguirán al calor parece describir con precisión la propagación de enfermedades como el dengue y la malaria hacia latitudes cada vez más altas. La pérdida de biodiversidad ha alcanzado niveles catastróficos, con especies que desaparecen a un ritmo 1000 veces superior al natural. La advertencia sobre un tiempo en que los animales llorarán la muerte de sus hermanos refleja la extinción masiva que estamos presenciando. Los científicos estiman que hasta 1 millón de especies podrían extinguirse en las próximas décadas. Sin embargo, en medio de esta crisis ambiental sin precedentes, también emergen señales de esperanza y resistencia. Innovaciones tecnológicas en energía renovable, agricultura sostenible y conservación de ecosistemas ofrecen posibles soluciones. La profecía de Nostradamus también menciona tiempos de renovación después de la destrucción, sugiriendo que la humanidad podría encontrar formas de adaptarse y recuperarse. La transformación de nuestros sistemas energéticos representa una de las mayores esperanzas para el futuro. Las ciudades están adoptando energías renovables a un ritmo sin precedentes, cumpliendo inadvertidamente con la profecía de Nostradamus sobre torres que capturarán el poder del sol y el viento. Los avances en tecnología solar y eólica han superado todas las expectativas, haciendo que la transición hacia una economía libre de carbono sea cada vez más viable. No obstante, esta transición nos lleva directamente a la tercera profecía de Nostradamus, que advierte sobre conflictos devastadores por recursos cada vez más escasos. En sus escritos, el vidente describió guerras por el agua más preciosa que el oro, una predicción que cobra vida en las crecientes tensiones entre naciones por el control de recursos hídricos. Los expertos advierten que las próximas grandes guerras podrían desatarse no por petróleo, sino por acceso al agua potable. La militarización del espacio, otro aspecto preocupante de los conflictos modernos, parece confirmar la visión de Nostradamus sobre batallas que se librarán por encima de las nubes. Las principales potencias mundiales desarrollan tecnologías espaciales con aplicaciones militares, mientras que los satélites se han convertido en objetivos estratégicos en cualquier conflicto potencial. La amenaza nuclear, lejos de disminuir, se ha vuelto más compleja y peligrosa. La profecía que habla de fuego que consumirá ciudades en un instante adquiere un significado aterrador en una era donde las armas nucleares se vuelven más sofisticadas y las tensiones geopolíticas aumentan. La proliferación nuclear y el terrorismo representan amenazas que podrían desencadenar conflictos catastróficos. Las guerras híbridas y cibernéticas han añadido una nueva dimensión a los conflictos modernos. La predicción de Nostradamus sobre ejércitos invisibles que atacarán sin ser vistos parece describir perfectamente los ataques cibernéticos que pueden paralizar infraestructuras críticas y desestabilizar naciones enteras sin disparar una sola bala. La inteligencia artificial aplicada a la guerra representa otro desarrollo preocupante. Los sistemas autónomos de armas, descritos por Nostradamus como máquinas que decidirán sobre la vida y la muerte, plantean dilemas éticos y estratégicos sin precedentes. La posibilidad de que algoritmos controlen decisiones militares críticas genera preocupación entre expertos y líderes mundiales. Las guerras por recursos naturales se intensifican mientras las reservas de minerales estratégicos, necesarios para tecnologías verdes y dispositivos electrónicos, se vuelven más escasas. La lucha por el control de elementos como el litio, el cobalto y las tierras raras confirma la profecía sobre tesoros enterrados que provocarán conflictos entre naciones. Los conflictos asimétricos y el terrorismo continúan evolucionando de maneras impredecibles. La advertencia sobre pequeños grupos que causarán gran destrucción refleja la realidad de un mundo donde actores no estatales pueden adquirir capacidades destructivas anteriormente reservadas a los estados. El cambio climático actúa como multiplicador de conflictos, exacerbando tensiones existentes y creando nuevas fuentes de inestabilidad. Las luchas por territorios habitables y recursos vitales aumentarán a medida que ciertas regiones se vuelvan inhabitables debido al calentamiento global. La profecía que habla de guerras causadas por el cambio de las estaciones parece describir este fenómeno con precisión inquietante. Las armas biológicas y químicas representan otra amenaza creciente. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante patógenos, y la posibilidad de que estos sean utilizados como armas se vuelve más preocupante.
La visión de Nostradamus sobre enfermedades creadas por el hombre que asolarán naciones adquiere un nuevo significado en este contexto. La manipulación genética y las armas biológicas de nueva generación abren posibilidades terroríficas para conflictos futuros. La capacidad de modificar organismos patógenos o CRE. Nuevos virus sintéticos representa una amenaza existencial que Nostradamus pareció anticipar en su advertencia sobre plagas diseñadas por la mano del hombre. Los conflictos por el control de la información y las narrativas globales se intensifican. La guerra de desinformación y propaganda, predicha por Nostradamus como batallas donde la verdad será la primera víctima, se ha convertido en una característica central de la geopolítica moderna. Sin embargo, también emergen movimientos globales por la paz y el desarme. Las iniciativas ciudadanas y los esfuerzos diplomáticos para prevenir conflictos y promover el diálogo internacional representan una luz de esperanza. La profecía también menciona tiempos de reconciliación después de grandes conflictos, sugiriendo la posibilidad de superar estas crisis. La búsqueda de la paz y la estabilidad global nos conduce inevitablemente a la cuarta profecía de Nostradamus, que advierte sobre un colapso económico sin precedentes. Sus palabras sobre torres de oro que se derrumbarán como castillos de naipes parecen describir con precisión inquietante la fragilidad de nuestro sistema financiero global. Los signos de esta inestabilidad económica son cada vez más evidentes. La inflación galopante en numerosas economías desarrolladas y emergentes confirma la predicción sobre el dinero que perderá su valor hasta convertirse en papel sin Word. Las criptomonedas y los activos digitales, que Nostradamus pareció anticipar al hablar de monedas invisibles que causarán la ruina de muchos, han introducido nuevos niveles de volatilidad en los mercados financieros. La desigualdad económica ha alcanzado niveles históricos, creando tensiones sociales que amenazan la estabilidad de naciones enteras. La concentración de riqueza en manos de un pequeño porcentaje de la población mundial refleja la advertencia sobre pocos que poseerán más que naciones enteras. Las corporaciones multinacionales han acumulado un poder económico que supera al de muchos estados soberanos, cumpliendo la profecía sobre mercaderes que gobernarán por encima de los reyes. La automatización y la inteligencia artificial están transformando radicalmente el mercado laboral. Millones de empleos tradicionales desaparecen mientras emergen nuevas formas de trabajo que Nostradamus pareció anticipar al hablar de oficios que se desvanecerán como la niebla matutina. La predicción sobre máquinas que reemplazarán las manos y mentes de los hombres cobra un significado ominoso en la era de la robotización. El sistema bancario global muestra señales de tensión creciente. Las crisis bancarias regionales amenazan con desencadenar efectos dominó que podrían paralizar los mercados financieros internacionales. La advertencia sobre casas de oro que se derrumbarán una tras otra parece describir la vulnerabilidad sistémica de nuestras instituciones financieras. La deuda global ha alcanzado niveles insostenibles, tanto a nivel gubernamental como privado. La profecía que habla de naciones encadenadas por deudas imposibles de pagar refleja la realidad de un mundo donde el endeudamiento se ha convertido en una forma de esclavitud moderna. Los países en desarrollo, en particular, se encuentran atrapados en ciclos de deuda que limitan sus posibilidades de desarrollo económico. Las cadenas de suministro globales, que Nostradamus describió como hilos invisibles que conectan el comercio mundial, muestran una fragilidad preocupante. La pandemia y los conflictos geopolíticos han expuesto la vulnerabilidad de estos sistemas interconectados, amenazando con desencadenar escasez de bienes esenciales y crisis económicas regionales. El mercado inmobiliario global se encuentra en una burbuja peligrosa. La predicción sobre casas que costarán más que el trabajo de toda una vida refleja la crisis de vivienda que afecta a las grandes ciudades del mundo. La especulación inmobiliaria y la financiarización de la vivienda han creado condiciones que podrían desencadenar una nueva crisis financiera global. Los recursos naturales se están agotando a un ritmo alarmante, amenazando los fundamentos de la economía global. La visión de Nostradamus sobre tesoros de la tierra que se agotarán, dejando naciones en la ruina parece describir el agotamiento de recursos críticos como el petróleo, los minerales raros y el agua potable. Las pensiones y sistemas de seguridad social enfrentan crisis de sostenibilidad. El envejecimiento de la población en las economías desarrolladas confirma la profecía sobre ancianos que superarán en número a los jóvenes, agotando los tesoros públicos.
Los sistemas de pensiones tradicionales podrían colapsar bajo el peso de las obligaciones demográficas. La economía digital ha creado nuevas formas de vulnerabilidad financiera. Los ciberataques contra instituciones financieras y la manipulación de mercados a través de algoritmos reflejan la advertencia sobre ladrones invisibles que robarán fortunas sin tocar el oro. La seguridad cibernética se ha convertido en una preocupación crítica para la estabilidad económica global. Sin embargo, en medio de estas crisis, surgen nuevos modelos económicos más sostenibles y equitativos. La economía circular, las cooperativas y las iniciativas de economía solidaria representan alternativas prometedoras. La profecía también menciona nuevas formas de comercio que nacerán de las cenizas del viejo orden, sugiriendo la posibilidad de una transformación económica positiva. La transformación económica que Nostradamus previó nos lleva a su quinta profecía, centrada en los peligros no anticipados del avance tecnológico. En sus escritos, advirtió sobre máquinas que cobrarán vida propia, una predicción que resuena profundamente en nuestra era de inteligencia artificial cada vez más autónoma. La evolución de la inteligencia artificial ha superado las expectativas más audaces, acercándose peligrosamente a lo que Nostradamus describió como mentes artificiales que superarán a sus creadores. Los sistemas de IA actuales pueden generar textos, imágenes y música, resolver problemas complejos y tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas. La línea entre la capacidad humana y la artificial se difumina cada día más, planteando preguntas fundamentales sobre el futuro de la conciencia y la identidad. La manipulación genética y la biotecnología avanzan a pasos agigantados, cumpliendo la profecía sobre hombres que jugarán a ser dioses, modificando la esencia de la vida. La edición genética CRISPR y otras tecnologías similares permiten alterar el código de la vida con una precisión sin precedentes, abriendo posibilidades tanto prometedoras como aterradoras. La realidad virtual y aumentada están transformando fundamentalmente cómo experimentamos el mundo. La predicción de Nostradamus sobre mundos ilusorios que capturarán las mentes de los hombres parece describir perfectamente el metaverso y las experiencias inmersivas que están redefiniendo la interacción social y el entretenimiento. La vigilancia digital masiva ha alcanzado niveles que Nostradamus pareció anticipar cuando habló de ojos invisibles que observarán cada movimiento de los hombres. Las redes de cámaras con reconocimiento facial, el seguimiento de datos personales y la monitorización constante de las comunicaciones han creado una sociedad de vigilancia omnipresente. La dependencia tecnológica se ha convertido en una forma de adicción masiva. La profecía que advierte sobre cadenas invisibles que atarán a los hombres a sus máquinas refleja la realidad de sociedades donde la desconexión digital se ha vuelto prácticamente imposible. Los smartphones y las redes sociales han transformado fundamentalmente cómo nos relacionamos y percibimos el mundo. La manipulación psicológica a través de la tecnología ha alcanzado niveles sin precedentes. Los algoritmos de las redes sociales y las técnicas de persuasión digital, que Nostradamus describió como hechizos modernos que controlarán las mentes, tienen el poder de influir en elecciones, movimientos sociales y comportamientos masivos. La fusión entre humano y máquina avanza inexorablemente. Los implantes cerebrales, las prótesis biónicas y las interfaces neuronales directas materializan la visión de hombres que se convertirán en máquinas y máquinas que se volverán humanas. Las implicaciones éticas y filosóficas de esta convergencia apenas comienzan a ser comprendidas. La automatización del trabajo amenaza con crear desempleo masivo. La predicción sobre máquinas que dejarán a los hombres sin propósito cobra un significado ominoso cuando consideramos que la automatización podría eliminar hasta la mitad de los empleos actuales en las próximas décadas. Los riesgos de la superinteligencia artificial se vuelven cada vez más evidentes. La advertencia sobre creaciones que escaparán al control de sus creadores refleja las preocupaciones de científicos y expertos sobre el desarrollo de sistemas de IA que podrían superar la capacidad humana de comprenderlos y controlarlos. La degradación de la privacidad personal ha alcanzado niveles críticos. La profecía que habla de vidas expuestas como libros abiertos describe perfectamente un mundo donde cada aspecto de nuestra existencia es registrado, analizado y comercializado por corporaciones y gobiernos. Los ciberataques y la guerra digital representan amenazas crecientes para la infraestructura crítica.
La visión de Nostradamus sobre ejércitos invisibles que paralizarán ciudades enteras parece describir los ataques cibernéticos que pueden desactivar redes eléctricas, sistemas financieros y servicios esenciales. Sin embargo, también emergen movimientos de resistencia y alternativas tecnológicas más éticas. La profecía menciona guardianes que protegerán la humanidad de sus propias creaciones, sugiriendo el surgimiento de estructuras y movimientos dedicados a garantizar que la tecnología sirva al bien común. La evolución tecnológica nos conduce inevitablemente a la sexta profecía de Nostradamus, que advierte sobre pandemias globales y enfermedades emergentes. Sus palabras sobre plagas que surgirán de los rincones olvidados de la Tierra han cobrado un significado escalofriante tras la experiencia del COVID-19 y las amenazas sanitarias que siguen emergiendo. El calentamiento global está liberando patógenos antiguos atrapados en el permafrost. La predicción sobre enfermedades dormidas que despertarán del hielo eterno parece describir este fenómeno con precisión inquietante. Científicos han descubierto virus y bacterias viables que han permanecido congelados durante miles de años, algunos de los cuales podrían representar amenazas desconocidas para la humanidad moderna. La resistencia antimicrobiana se ha convertido en una crisis sanitaria global. La advertencia de Nostradamus sobre remedios que perderán su poder contra los males invisibles refleja perfectamente la situación actual, donde antibióticos que alguna vez fueron milagrosos pierden eficacia contra bacterias cada vez más resistentes. La Organización Mundial de la Salud considera esta crisis como una de las mayores amenazas para la salud global. Las enfermedades zoonóticas representan una amenaza creciente. La destrucción de hábitats naturales y el contacto cada vez más cercano entre humanos y vida silvestre aumentan el riesgo de que nuevos patógenos salten la barrera entre especies. La profecía que habla de males que saltarán de las bestias a los hombres parece anticipar esta realidad. Los sistemas de salud globales muestran vulnerabilidades críticas. La pandemia de COVID-19 confirmó la visión de Nostradamus sobre sanadores abrumados por la magnitud del sufrimiento. La desigualdad en el acceso a la atención médica y la distribución de recursos sanitarios ha exacerbado el impacto de las crisis sanitarias. La bioingeniería y la modificación genética plantean nuevos riesgos sanitarios. La capacidad de crear y modificar organismos patógenos en laboratorio materializa la advertencia sobre enfermedades creadas por la mano del hombre que escaparán a su control. La posibilidad de accidentes de laboratorio o el uso malintencionado de estas tecnologías representa una amenaza existencial. El cambio climático está alterando la distribución geográfica de enfermedades. Patógenos y vectores que antes estaban confinados a regiones tropicales se expanden hacia latitudes más altas, cumpliendo la profecía sobre plagas que viajarán con el cambio de las estaciones. Enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Nilo Occidental aparecen en regiones previamente no afectadas. La globalización y la velocidad del transporte moderno facilitan la propagación de enfermedades. La predicción sobre males que viajarán más rápido que el viento describe perfectamente cómo los patógenos pueden atravesar continentes en cuestión de horas gracias a los viajes aéreos. Los sistemas de vigilancia epidemiológica enfrentan desafíos sin precedentes. La profecía que habla de guardianes que lucharán contra enemigos invisibles refleja la lucha constante de epidemiólogos y profesionales de la salud pública para detectar y contener nuevas amenazas sanitarias. La desinformación médica se ha convertido en una pandemia en sí misma. La advertencia sobre mentiras que causarán más muertes que la enfermedad parece describir el impacto devastador de la información falsa sobre salud que se propaga a través de redes sociales y medios digitales. Las enfermedades mentales alcanzan proporciones epidémicas. El aislamiento social, el estrés crónico y la ansiedad generalizada confirman la visión de Nostradamus sobre males que afectarán la mente tanto como el cuerpo. La salud mental se ha convertido en una crisis global que requiere atención urgente. Sin embargo, también surgen avances prometedores en medicina y biotecnología. Las vacunas de ARN mensajero, la terapia génica y la medicina personalizada representan revoluciones en el cuidado de la salud. La profecía también menciona nuevas formas de sanación que surgirán de la ciencia más avanzada, sugiriendo que la humanidad encontrará formas de enfrentar estos desafíos.